Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda clase virtual. Un segundito. Eh, bueno, hoy en la clase pasada, ayer, estas clases las estamos adelantando. Ya ven que tocan los viernes, justo porque mañana es día festivo, el 16. Entonces, pues no hay clase, no trabajamos. Entonces, eh, se adelantó la clase el día de hoy. Por eso les decía que la clase de ayer lo que hicimos fue ver las actividades que tienen que hacer en esta semana, el trabajo. Por eso, si ven este video primero, lo que les recomiendo es que lo vean, primero vean el de ayer y luego vean este, porque el de ayer ya les comenté cómo tendremos que hacer tenemos que hacer el trabajo, perdón, el trabajo integrador y las participaciones en el foro. Ahí de una manera muy detallada les explico cómo se debe de presentar el trabajo, el formato que tiene y poco a poco ir haciendo cada una de las actividades, ¿sale? Y en esta ocasión me interesa hablar con ustedes sobre algo muy importante que se está trabajando dentro de la propia preparatoria, que es la parte del plagio, ¿no? La parte del plagio. Hay un material que sería muy importante que ustedes lo revisaran, pero bueno, de todos modos yo se los voy a enseñar aquí para que lo revisen. Es este manual de citas de la prepa, y de referencias. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos de los trabajos que se están haciendo, pues cortan y pegan. Y ese tipo de cortar y pegar, pues es un tipo de plagio que no abona nada al desarrollo de su intelecto, de sus competencias educativas, ¿no? Entonces, es muy importante que revisen este documento, que lo deben de tener en la plataforma, y yo se los voy a ir leyendo poco a poco, eh, porque es importante tomar esta conciencia del plagio, de que no es adecuado plagiar, sino que más bien hay que hacer trabajos originales de su propia invención, de sus propias ideas. Dice, además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos, libros sobre todo. Desgraciadamente se está generando algo que no es muy agradable, que es la compra de libros impresos. Estamos dejando de comprar libros impresos, entonces, pues ahora pasamos a los libros digitales, pero bueno, yo siempre recomiendo lo que yo hago. Por ejemplo, mis novelas, yo las compro siempre impresas. Muy rara es la novela que no compro impresas. Si veo que no llega a México, pues la compro digital, en Kindle, o en Kobo. Si es un libro de corte académico, que suelo comprar varios, los compro digitales, sobre todo porque muchos no llegan a México. Muchos son en inglés. Entonces también publicaciones periódicas como los diarios, las revistas impresas, hay videos, audios, manuscritos. Bueno, todas estas son fuentes de información que nos sirven para el trabajo académico, como dice aquí, retomar ideas para la argumentación. Acuérdense que nuestro módulo es la argumentación y que es muy importante que para argumentar tengamos datos estadísticos hechos por otros o comentarios. Perdón. ¿Por qué y para qué?
es importante citar. Cuando realizas un trabajo académico es normal que tomes información de diferentes fuentes y autores. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes, por diversas razones. Bueno, acuérdense que el canon de un trabajo académico implica que las ideas que tú estés plasmando estén avaladas por los especialistas. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo científico no valora ideas espontáneas, o sea, de uno. Uno tiene que decir de dónde saca esas ideas. Eh, si tú tienes un señalamiento, una postura teórica, tienes que señalarlo. Por ejemplo, en comunicación ahorita hay una idea que se llaman las mediatizaciones, la mediatización, que es el poder de los medios de comunicación o la incidencia de los medios de comunicación, tanto tradicionales como redes sociales, en las instituciones sociales, incluso en la toma de decisiones de esas instituciones. Entonces, pues si yo quiero hacer un trabajo sobre eso, si quiero ver realmente si hay ese poder de mediatización, pues tengo que explicar primero qué es y tengo que ver las características, entonces, de lo que implica esa mediatización. Entonces, eh, tendría que leer y tendría que decir que de los tantos autores que manejan ese tema, me parece que lo está haciendo de mejor manera, según yo, para poderlo retomar en mi trabajo. Bueno, aquí habla de lograr los aprendizajes esperados. Un maestro, como les digo, siempre busca que sus alumnos tengan manejo de autores. Esta parte que les decía que es muy importante, respaldar mis ideas, tus ideas, para que no se crea que nada más lo dices tú, ¿no? Y a veces uno no tiene reputación como investigador o no tiene reputación en este campo de la difusión de ideas. La tiene en el aula virtual, pero no fuera de ahí. Entonces es importante ver en quién te apoyas, apoyar al lector para que se dé cuenta el lector de los diferentes autores que hay y le das la posibilidad de que revise otros, no necesariamente los tuyos, sino los que tú manejas en la bibliografía. Evitar un plagio, ¿no? Que esto es lo más importante. Que no digan, oye, pero esto lo dijo fulanito de tal, fulanita de tal, entonces pues esta no es una idea tuya. Y aquí como la estás escribiendo, tal pareciera que es una idea tuya. Obtener una buena calificación, etcétera, ¿sale? Esto es el para qué, por qué y para qué citar. ¿Cuándo se incurre en plagio? Existen diferentes formas, métodos de plagio, ¿no? Consiste en copiar, en lo sustancial, obras ajenas, dándolas como propias, incluso explícitamente, ¿no? Ya que se utilice una parte pequeña de la obra o toda ella y las hagas como tuya. Incluye textos, recursos gráficos, como imágenes, esquemas, audios, videos, etcétera. ¿Cuál es el autoplagio? Usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Aquí el problema es esto, nuevas. Eh, si yo entrego una actividad integradora y hago ajustes mínimos para el módulo 5 y para el módulo 7, ese se diría que sería un autoplagio, ¿sale? Que es muy polémico porque al final es tu obra, pero bueno, esto lo hemos debatido yo con mis alumnos en presencial de licenciatura y genera como mucho ruido el hecho de que pues, si es tu obra, tú puedes hacer con ella lo que quieras. La falsa autoría, cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que
sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye a compañeros dentro de un trabajo de equipo, el que no participaron. Bueno, esa es una forma de señalar que el que está ahí, bueno, pues no es el compañero. Envío doble cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar la posibilidad de que lo acepten. Por ejemplo, un mismo artículo a dos revistas de investigación distintas al mismo tiempo. Robo de material sucede al copiar material de otras personas sin su autorización. Por ejemplo, entrega la actividad a un compañero o compañera como propia. Método, bueno, el copiar y pegar, como su nombre lo indica, consiste en copiar, así subrayar, pasarla totalmente y ponerla ahí. Parafraseo impropio consiste en reproducir una idea con tus propias palabras. El parafraseo impropio se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de la obra manteniendo el mismo estilo que la obra principal. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente o solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente. Referencias perdidas, cuando no se cita o menciona la fuente de información en algún contenido, ¿no? Referencia falsa, se colocan referencias que no corresponden al material de base. Fabricación de datos, alterar datos de una fuente, ocultando el plagio. Y robo de ideas, que es lo que hemos visto. El propósito, bueno, pues es un propósito, aquí, bueno, aquí lo vemos método, y el propósito es intencional, se comete de forma voluntaria, conociendo sus consecuencias, es decir, se omite la referencia de forma constante y deliberada. Se omite, perdón, sí, se omite. Accidental o sin intención, se puede cometer un plagio al olvidar colocar una fuente, al querer que no está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Por ejemplo, en la secundaria, a lo mejor no sabías retomar información tal de una fuente, ¿no? Comparar su extensión. La extensión en la paráfrasis debe de ser distinta al texto original. Poder explicarlo de otra forma de verificar es que no estamos cometiendo falsa paráfrasis, así podemos decir el texto sin ver el original. Por ejemplo, algo que también faltó aquí es la compra de trabajos. Es un fenómeno que se está dando constantemente, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, en donde se está copiando, se está comprando trabajos. Le dicen a alguien que pues tiene una necesidad laboral. Sabemos que en México hay muchos problemas, bueno, en el mundo ahorita hay muchos problemas sobre un sobreempleo. La pandemia nos dejó con problemas y fíjense, pues el sector educativo fue uno de los pocos sectores que siguió, ¿no? Que siguió trabajando. Y, eh, pero otros sectores no. Entonces, esto dio como pie para que se generaran muchas empresas. Bueno, aquí en este texto nos dice cómo hacer la paráfrasis, que si se dan cuenta es una manera de decir las cosas con cómo interpretarlo. Vamos a ver, dice, la llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor, cuyo reino sería un caos sin ley, una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura, a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada, la segunda llegada y el reino de los santos. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, incluían malos gobiernos, discordia civil, guerras, sequías.
escasez, pestes, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y un creciente depravación general. No hubo dificultad para descubrirlo, ¿no? Y aquí dice Cohen, bueno, aquí no sabemos de quién es, a ver. Bueno, esta es una idea del texto original, que es de Cohen. Aquí dice, ¿no? De Milán. Cohen es muy explícito sobre este punto. Esboza la situación de tensión típica en este periodo en el que se espera del anticristo es al mismo tiempo la espera del reino del demonio, inspirado en el dolor y el desorden y preludio de la llamada segunda llegada. La parusia, el regreso del Cristo triunfante. En una época dominada por los acontecimientos luctuosos, saqueos, rapiñas, escasez y pestes. A la gente no le faltaba signos correspondientes a este síntoma que los textos proféticos habían anunciado siempre como típicos de la llegada del anticristo. Esta es una paráfrasis. Una paráfrasis mal hecha sería esta. Siguiendo una lista de opiniones expresada por autores en presentes capítulos, por otra parte, no hay que olvidar que la llegada del anticristo dio lugar a una tensión todavía mayor. La generación vivía a la espera constante del demonio destructor, cuyo reino sería el caos, sin ley, una edad consagrada a la rapiña, al saqueo, a la tortura, masacre, pero también al preludio de la segunda llegada del reino de los sueños. La gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, que según los profetas acompañarían anunciando el último periodo del desorden. Y puesto que estos signos incluían más los gobernantes, la discordia civil, las guerras, las sequías, la escasez, las pestes, los cometas, así como las muertes imprevistas de personajes importantes, por ejemplo, aquí no dice personajes eminentes, ¿no? Y una creciente depravación general, no hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Y una creciente depravación general, aquí lo ponen entre comillas, entre paréntesis, no hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Si se dan cuenta, pues sí, se cambian nada más algunas palabras. Y aquí sí hay una idea clara del autor, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? ¿Y cuáles son los diferentes estilos de citación? Cuando elaboramos trabajos académicos solemos utilizar ideas o frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos se constituyen las fuentes del texto, ¿sale? La fuente es lo que tú estás leyendo, ¿sale? Ese libro, ese artículo, se le conoce como fuente. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes. O sea, toda fuente se tiene que referenciar, lo que se conocía antes como bibliografía, de libros. Es obligatorio del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad. De esta manera, quienes lean su trabajo pueden distinguir entre las ideas originales del autor y los pensamientos y opiniones de la persona. Puedo hacerlo en notas que coloco a pie de página. Esas notas se llaman referencias o de fuentes. Es decir, una fuente es la obra donde se toma información. Una cita es la indicación de que se tomó información. Aquí está, por ejemplo, está muy bien esta idea, este término, me parece que está muy bien. La cita es una indicación. Ajá. Espérenme, déjenme guardar este texto, porque me pareció muy bien. Es una indicación. Ay, ¿a dónde se metió? Aquí. Es una indicación. Vamos a hacerlo más larga, más grande. Que se tomó información de dicha fuente. Y las referencias son un conjunto de fuentes en donde se extrajo la información, tanto textual como no textual. Y bueno, hay estilos de citación. ¿Qué quiere decir esto de estilos de citación? Que hubo instituciones,
asociaciones, grupo de personas que se unieron para hacer textos académicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, MLA, la Asociación del Lenguaje Moderno, por ejemplo, te genera un estilo, ¿no? Aquí está el estilo, el MLA. Esta gente es literatos, escritores, ¿no? Entonces ellos se juntaron, hicieron pues una conferencia, eh, un coloquio, y dijeron ellos, nosotros queremos escribir así, ¿no? O sea, nosotros queremos que las formas de hacer cita sean de esta manera, para que el lector lo ubique. Entonces, pues bueno, ellos lo hicieron de esa forma y pues así quedó, ¿no? Así quedó hecho el trabajo. Espérenme, porque ya me perdí. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De que la gente, los especialistas, por ejemplo, esto es de MLA, ¿no? El APA es la Asociación de Psicólogos, que también se reunieron, Chicago, y esto de la Asociación Medical Association, que yo sabía que era Vancouver, era el estilo Vancouver. Por ejemplo, el estilo Vancouver también tiene un formato similar al bueno, es para médicos, ¿sale? Por su sencillez, para este manual retomamos ideas del sistema de Universidad de Chicago, simplificado para como estudiantes de prepa, que vayan familiarizándose con las normas de citación y entregues tus trabajos de forma adecuada sin hacer plagio. Entonces, ¿cómo vas a citar, no, en la prepa? Pues aquí les ponemos algunos ejemplos. La cita en español o cualquier otra lengua va entre comillas dentro del párrafo que estás escribiendo. Aquí, como lo decía, ¿no? La cita es la indicación, ¿no? Yo indico que esto no es mío, sino que es del autor que ahorita yo voy a decir. Aquí digo, bueno, Carmen como estatua de Pingañón es la creación de su hacedor, de su padre. Vida, educación, sentimientos, ideas, todo lo debo y solo puedo pagarlo, con amor, confiesa. Sin embargo, él se da cuenta de que el amor al que la joven se refiere no es ya el filial, sino que es otro, semejante al que él siente por ella. A ella le pesaba lo que a mí, sin comprenderlo y sin explicarlo, me amaba, ¿no? Aquí hay cita dentro de una cita. Según ciertas lecturas actuales sobre esta novela, como la de Díaz Morales, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX. Incesto, el cual, por definición, está prohibido en el matrimonio. La cita debe tener solo las cursivas, ¿no? Eh, los subrayados y las negritas que aparecen en el original. Si por alguna razón se modifican estos atributos de la cita, deben incluirse tal cambio en la nota del pie. ¿Sale? Entonces, aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí las citas textuales deben de ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse. Si lo hace un corte dentro de la cita, se indica poniendo puntos suspensivos entre corchetes. Esto quiere decir que suspendiste toda la cita y si no, nada más agarraste una parte, ¿sale? En el lugar del texto que se ha eliminado. Esos suspensivos entre corchetes suprimen los signos de puntuación inmediatos, anteriores o posteriores a ellos. De igual forma, se pueden agregar palabras o explicaciones muy breves entre corchetes para dar sentido a la cita. Castera no se arriesga a llevar a sus últimas consecuencias el acto entre la joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario Schinder. Castera se asustó de su propio atrevimiento.
se detiene ante los límites que la imponía la sociedad y entonces el romanticismo que siempre arrastra le proporcionaba una salida airosa, la fatalidad de la muerte. Misma cita cortada. Castera no se arriesgaba a llegar a las últimas consecuencias. El acto entre el joven y su tutor, como lo notó Luis Mario Schender, Castera, se detiene, no pone se asustó, ¿no? ¿Ven? Se detiene hasta los límites. Y eso es cuando tú cortas una cita textual, ¿no? Bueno, aquí es indispensable señalar la fuente de la cita. Para ello deberás ponerla a pie de página. El conflicto de la trama parte de que Carmen pasa de la infancia a la adolescencia, pensando que el narrador es su padre, por lo que su posición respecto a él es el de su hija, aunque una en la que aunque una en la que un celo terrible se revela y a veces en ella independientemente de su voluntad. Aquí está la cita y esto se llama superíndice. Esto que se ve que es el número 12. Eh, este es, suponiendo que este es un trabajo, esta es la cita 12. O sea, este trabajo lleva 12 citas. Entonces, la cita, aquí estamos suponiendo que esta es una página, una pantalla, se pone hasta abajo, ¿sale? Se pone a pie de página. Aquí que no se confundan, no se abre esto en el texto y se pone la cita, no. Estoy suponiendo que es un pie de página, ¿sale? Eso es muy importante para no confundirse. Como las notas de fuente sirven para que los lectores sepan con facilidad de dónde retomaste la información, suelen usarse los mismos datos que usarás en tu listado de fuentes, pero con algunas especificaciones. En las notas se describe nombre del autor, citado o que se sirvió de apoyo para la redacción del trabajo, comenzando con su nombre de pila y luego los apellidos. El nombre del autor debe registrarse tal cual aparece en la obra, con solo un apellido, con más o con más, o con tildes o ciertas gráficas particulares. El ejemplo se observa cómo se colocan los datos en la nota y luego cómo se intervienen para las fuentes de consulta. Por ejemplo, en la nota de pie de página, fíjense, aquí en la nota de pie de página lo que se hace es poner José Ricardo Chávez, Los hijos de Cibeles, Cultura y Sexualidad en la literatura del fin de siglo XIX, UNAM, México, página 28. Autor, título, autor, título, institución que avala este trabajo, país y la página. ¿Sale? Aquí estos son los datos que tú tienes que poner en la nota de pie de página, hasta abajo de tu trabajo. Y esto en tus fuentes de consulta, hasta el final del trabajo, tienes que poner ahora al revés, Chávez, coma, José Ricardo, igual, Los hijos de las Cibeles, Cultura y Sexualidad en la literatura del siglo XXI, UNAM, México, pero aquí lo que cambia es el año. Aquí pones la página donde sacaste esta cita y aquí pones el año de edición de este libro, ¿sale? Hay, Word tiene un procesador de textos, tiene una forma automática de insertar las notas de pie de página, ¿no? Revisa cómo se hace, ¿no? Ahí te dice insertar y cómo lo puedes hacer, ¿no? Y aquí te dice el soporte, ¿no? Cómo construir el listado de fuentes consultadas, ¿vale? Word te dice fácilmente cómo lo puedes hacer, ¿no? Y aquí, bueno, registro de fuentes, se empieza con el autor, ¿no? Azorín, ¿no? Si nada más aparece el apellido, ¿no? Eh, José Chávez,
Chávez José Ricardo, perdón. em, Paso Fernando del, son apellidos que no son muy comunes, ¿sale? Álvarez Federico et al. Es cuando lo hacen varios autores, más de 3, creo, si no mal recuerdo, ¿no? Y aquí te van, o si lo hace el Instituto de Investigaciones Filosóficas, no haya un autor persona, o sea, también se puede eso, que no haya autor persona, sino más bien hay un autor institucional, ¿no? Entonces pones Instituto de Investigaciones Filosóficas, catálogo de publicaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México, UNAM 2004, ¿sale? Y ahí nos vamos, ¿no? Así como dice la canción, y ahí nos vamos, ¿no? Este es un compilador. ¿Qué quiere decir que es un compilador? Que él invita a varios a escribir un libro, ¿no? Él invita a varios, Montes de Oca, Francisco, como dicen ustedes los jóvenes, se la rifó y organizó a 10 maestros para que escribieran sus experiencias ahora en la pandemia para sacar un libro que hablara sobre la experiencia docente en la pandemia. Entonces, a él le dan los 10 textos, él los lee, los corrige, los edita y se los manda por Rúa. Cuando por Rúa los tenga, eh, hace la edición. Esto es una edición, miren, esto por ejemplo se le conoce como una edición. Por ejemplo, alguien de de la prepa hizo esta investigación, hizo todo esto y se la pasaron a un editor y el editor hizo que se viera así de bonito, ¿sale? Eh, que, o puede ser que el compilador es el que compila, que reúne, y editor también a veces se le da el crédito al editor, que es no solamente lee, sino que hace todo el proceso para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, miren, mm, mm, siempre es importante poner la ciudad de donde se hace el texto. Aquí hablamos de México, pero México ciudad. Aquí Mérida, México, ¿no? Aquí se tiene que poner México porque hay muchas Méridas, ¿no? Hay una Mérida en España, si no mal recuerdo, Extremadura. Ajá, yo creo que yo pasé por esa ciudad, no la conocí, pero pasé cerquita. Hay una en Mérida, hay una Mérida en Venezuela y nuestra Mérida hermosa en Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes. Em, y bueno, pues digámoslo así, que aquí van a encontrar esas son como precisiones muy particulares, colecciones, series, ¿no? Las hemerográficas, por ejemplo, ¿no? Que son de revistas, eh, que se pone, por ejemplo, el volumen, ¿no? El número, el año, cuando se consulta, a ver si ahí vienen de periódicos, a ver si, porque esas son de publicaciones periódicas, pero de publicaciones académicas. Por ejemplo, cuando es de un periódico, se pone el periodista que escribió la nota, el nombre de la nota, cómo se llama la nota, eh, cuando sale el día, año y mes, día, mes y año, perdón, que sale publicado en línea, porque ahora pues los periódicos los vemos en línea, la liga y cuando fue consultado, ¿sale? Creo que no pusieron periódicos. Aquí, por ejemplo, audiovisuales, también los audiovisuales se escriben, se referencian, ¿no? Aquí, por ejemplo, más que una película hubiera sido mejor que hubieran puesto una charla TED o un video de YouTube, ¿no? Porque Casafil, pues sí, es la empresa que hizo la producción, pero aquí ustedes toman más videos de YouTube. Entonces lo que se pone aquí es eh, el quién es el autor, si tienen nombre, ponen el autor, cómo se llama el video que suben, que está en YouTube, y ponen la liga y la fecha de consulta, como si fuera un material de este tipo, miren, como si fuera un material de este tipo. Yo creo que en la APA
Por ejemplo, en la última versión, que es la que yo manejo, sí venía esa precisión, ¿no? Es un boletín esta es la última versión de APA, y son como ejercicios. Este es el manual. Y es que déjame ver si... Entonces, permítanme, yo tengo un material que hice, además denme un segundo en lo que lo localizo. Espérenme, no se vayan a ir. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? Nombre, apellido, nombre de la institución, día, mes y año, tiempo, incluso hasta en minutos, ¿no? Se ponen los tiempos, ¿no? Revistas, apellido, mes y año, ¿no? Bueno, este es en citas, ¿sale? Y en referencias, mm, permítanme, en referencias, miren, aquí es. Eh, este es un ejemplo de un artículo que hace Villamil, Gerardo. Aquí en APA nada más se pone una, una inicial, 30 de septiembre del 2002. Ay, va a ser 10 años, miren, la teledemocracia, la jornada, jornada nacional, que es el nombre de la sección, en la página 5. Y aquí pones a dónde está recuperado, ¿no? Aquí es de un artículo científico. Ujú. Este es un artículo de revista impresa. Entonces, como ven, un libro electrónico, una página web, es Turnitin, que es una página de un sistema antiplagio, pero que da muy buena información. Entonces, en Turnitin y consultado. Cuando son páginas web, se recomienda que se ponga consultado, igual los blogs, ¿no? Ujú. Bueno, este es las referencias para que más o menos tengan como claridad. Lo que no se vale es que nada más pongan la liga, ¿sale? Eso no se vale. Que ustedes digan, nada más corto la liga y se la mando al profesor, no, 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 eso es una aberración, ¿sale? Rompes con toda la lógica de un trabajo académico. Tienes que poner todos los datos que implica la fuente de información, o sea, lo que es la fuente de información, tú pones todos los datos, ¿sale? Bueno, espero que les haya servido esta sesión. Em, Traten de hacerlo, ¿no? Citen en sus trabajos que van a hacer ahora, citen, digan de dónde lo sacaron y vayan avanzando, porque la prepa va en serio para, pues, digamos, cachar a los que plagian, ¿no? Y pues van a tener sanciones porque no hay calidad académica. Y lo que buscamos es que se tenga calidad académica, ¿sale? Bueno, pues me dio gusto trabajar con ustedes todo este módulo. Hay mucho trabajo por hacer, se los digo honestamente.
Hay unos alumnos que son muy buenos, alumnas sobre todo, que son muy buenas, muy brillantes, muy dedicadas. Otros les falta, o sea, en todos hay una inteligencia, eso sí me puedo percatar. En todos hay habilidades para hacer bien sus trabajos, pero les falta compromiso, les falta seriedad, les falta también ser responsables de la entrega de un trabajo eh, conforme a las normas que se piden. Entonces yo sí los invitaría a que trabajaran más de lleno, que trabajaran más fuerte para que puedan sacar su prepa de la mejor manera. Como les digo, todos los con los que trabajos que he revisado se ve una inteligencia por parte de ustedes. Eso es muy importante. Lo que las diferencias están en pues la actitud, ¿no? La actitud que cada uno tiene, hacer el trabajo el domingo en la noche, pues no, o sea, no va por ahí, ¿sale? Tienen que hacer los trabajos ustedes con anterioridad, tener su disciplina de trabajo, ¿no? Hacer una planeación, tengan sus agendas, agendas escritas, agendas electrónicas, ténganlas ahí y distribúyanse las horas del día. Miren, yo no soy de la idea y lo tengo comprobadísimo de que me digan no tengo tiempo. O sea, la verdad no tengo tiempo y lo hago todo, no. O sea, siempre hay tiempo. Y si en dado caso de que sea así, es que su trabajo los están explotando, ¿no? Entonces tienen que saber ustedes negociar. Hace unos módulos, una chica pedía permiso, trabajaba de costurera y pedía una hora de permiso a la semana para escuchar las clases virtuales. Y, y bueno, también es declararlo, tenía la suerte de que le daban el permiso y una excelente estudiante con un gran compromiso. Entonces, todos podemos, nada más falta planeación, ¿sale? Dejar de ver la tele, las series, los deportes, lo que ustedes quieran, una hora, o no verlos y ponerse a estudiar. O sea, implica sacrificio, ¿sale? Un sacrificio que ustedes en 2 años van a verlo ya cristalizado con su certificado de preparatoria y a seguir adelante a estudiar su licenciatura, eh, buscar una profesión que les ayude a salir adelante. Acuérdense que no solamente ustedes estudian por querer ganar más dinero, tener un mejor empleo, sino también por sus hijos, los que tienen hijos, ayudarlos en su proceso formativo, ¿no? Ahorita vimos, fíjense, con la pandemia nos dimos cuenta que qué importante era el estar formados para poder ayudar a los hijos a la tarea, a la disciplina, pero si ellos no ven que ustedes tienen disciplina, si ellos no ven que ustedes se sientan y les dicen, a ver, hijito, hijita, en este momento no me interrumpas porque yo me voy a poner a trabajar y él lo va a reproducir, ella lo va a reproducir. Entonces, es muy importante que ustedes les enseñen con el ejemplo su capacidad de trabajo para que ellos puedan lograr también sus objetivos y sobre todo ustedes irlos acompañando con sus conocimientos, con lo que van aprendiendo, esto de las citas, enseñarles a sus hijos a citar un trabajo académico, poner las fuentes, las referencias, por ejemplo, que yo les he hablado de Redalyc y de otras fuentes de información. Entonces, es importante que ustedes ahí apoyen a sus hijos. Nos dimos cuenta ahora en la pandemia que era muy necesario tener padres, madres de familia con una disciplina y con un conocimiento. Nos atoramos mucho por ahí, pero estamos a tiempo de seguir mejorando. Bueno, les mando un abrazo, la mejor de las suertes, cuídense mucho y cualquier duda me van escribiendo. Hoy es 15 de septiembre, cenan rico, sus tostadas, sus pambazos y disfruten mucho hoy la tarde-noche y mañana ya se me ponen a trabajar para seguir participando en el foro y en su trabajo de integración. Un abrazo, chao.